Día número 137 de la administración de Jennifer González, 126 de la sesión legislativa que culmina el 30 de junio y veremos a ver qué pasa cuando eso ocurra. En la mañana de hoy estará con nosotros el representante Ramón Torres, también el representante Eddie Charbonnier y tendremos con nosotros a la licenciada Michelle Alvarado también para hablar de algunos asuntos de seguridad nacional pendientes a esa conversación que va a estar súper interesante. Muchas cosas ocurriendo en el fin de semana. El concierto del amigo Tito Nieves, que fue apoteósico, duró cerca de 4 horas. Así que le habrían hecho también un homenaje allá en la Casa de las Leyes al buen amigo Tito Nieves y muy merecido. Entre otras cosas, ayer se había notificado con bastante anticipación que habría de presentarse un documental de uno de los operadores privados del sistema eléctrico. Y minutos antes de que eso ocurriese, cataplum, se fue el sistema eléctrico para cerca de 140,000 abonados sin el servicio. Esto no ocurrió el Día de las Madres, pero ocurrió ayer a escasos minutos de que fuera al aire a través de diferentes canales de televisión lo que es el a la luz, la verdad a la luz o a la luz de la verdad de Luma Energy, donde ocurrieron varios eventos, habían analistas, habían economistas, habían otras figuras que trabajaban o trabajan para dicho operador y un poco fue una apología y una información de la gente que allí labora. Algunos lloraron, se hicieron otro tipo de explicación de cómo llegamos aquí, qué provocó el colapso financiero de la entidad conocida como la Autoridad de Energía Eléctrica, que todavía sirve como garante y como quizás fiduciario de todos los bienes del Estado. Pero lo más que impactó es que al final del documental dice parte 1. Así que parece que vendrá parte 2. Es bastante razonable concluir. Y en la noche de anoche se reparten culpas sobre de quién fue la responsabilidad de que el sistema no estuviera al día y que hubiese dicho apagón nuevamente en Puerto Rico. Así que veremos qué está ocurriendo. Hay otras noticias que tienen que ver con el sistema eléctrico, un decreto de emergencia por parte del secretario de Energía Federal, Chris Wright, que va a provocar el que se pueda hacer el despeje de la vegetación de manera más ágil y también el mejoramiento de la infraestructura del sistema eléctrico. A eso tenemos que sumarle que la EPA, la organización obviamente federal que tiene que ver con la conservación y el ambiente, pues congela otros 147 millones sumado a otros 365 que se habían reapropiado. Apréndanse bien ese concepto, porque al igual que pasó con los fondos de pandemia, que todavía no habrían sido desembolsados, en este caso todo el dinero que quedaba para aquellos programas de energía renovable, de poner placas solares, hasta de los carros eléctricos, que ya habían sido adjudicados, inclusive a unas cooperativas de crédito en Puerto Rico, dijeron, no, detente eso ahí. Nada más renovable, ni de viento, ni solar, ni nada de la madre de los tomates, cero en cuanto a eso. Dame esos chavos para acá. Y parece que al igual que los otros 365, se le van a inyectar a los otros 16,000 millones de dólares que hay para lo que son mejoras capitales a la infraestructura de las plantas generatrices, así también como a lo que es la transmisión y distribución del sistema eléctrico. ¿Cómo eso va a funcionar? ¿Cuán rápido pudiera ponerse en vigor? Pues mire, el cable submarino va también en la cuestión de los permisos, del diseño, de la cuestión del impacto ambiental, también va caminando por ahí. La generación adicional también fue aprobada para las máquinas estas que van a poner terrestres, porque como no se puede hacer con las barcazas, lo van a hacer con estas unidades que son como unas plantas de las que usted pone en la casa, pero mucho más grandes, y que pudiera darnos la oportunidad de tener prontamente alrededor de 800 megavatios adicionales
por lo que va a pasar próximamente en la época de demanda de más servicio eléctrico. Así que más o menos les acabo de compendiar lo que ha trascendido a finales de la pasada semana y ahora en el fin de semana en cuanto al asunto de la energía. Mire, otra cosa que ocurre también es que Jennifer González se le aborda. Es abordada por la prensa en otra actividad que no tenía que ver con nada de los nombramientos ni con las recientes, vamos a llamarles traspiés, que ha experimentado la administración. Hay un artículo en prensa escrita donde se aborda a los exgobernadores Acevedo Vilá y García Padilla y destacan que esto ha sido el peor inicio de gobierno. Hay una columna del profesor y colaborador también aquí en Telemundo, del profesor y doctor Carlos Díaz Olivo, donde enfatiza y compara con una figura de un presidente de los Estados Unidos, un expresidente de los Estados Unidos, que también tuvo un comienzo accidentado con los nombramientos. Y la gobernadora, al ser abordada, dice varias cosas. Y está interesante porque la abordan con qué va a pasar de aquí en adelante. Y ella explica y dice: nosotros contratamos a unas firmas privadas. De hecho, en alguna de ellas habían hasta funcionarios federales. Me parece que exfuncionarios federales, porque los contratan privadamente. Y a esos efectos, esa gente, pues, evidentemente no dio la información que tenían que dar. Pero que van a contratar a otros investigadores nuevos. Y nos dice la gobernadora que esa contratación que se dio de firmas para llevar a cabo los famosos background checks se hizo inclusive antes de juramentar como gobernadora. No dice quiénes son, ni tampoco cuánto costaron. Por lo que debo concluir que como no había entrado al puesto aún, se pagó con fondos de campaña y que quizás por eso no tenga que decir. Si en el caso de que se hubiese pagado con dinero público, tienen que decir cuánto y a quién se contrató para llevar a cabo esos background checks que al final del día benefician o deberían beneficiar a la función de gobierno que lleva a cabo la administración. Pero lo dejaron ahí porque la gobernadora estaba como media molestita y le preguntan nuevamente por si Valery Rodríguez Erazo, actual secretaria del DACO, es una posibilidad para la Secretaría de Estado. Y la gobernadora pareció eso molestarle, el que se reiterara nuevamente la situación de Valery Rodríguez para ocupar la Secretaría de Estado. Y dijo: ya te contesté que no. Y no te voy a decir más nada. Y se metió por una puerta y por allá se fue. ¿Por qué le molesta este asunto a la gobernadora? O si le molesta también el asunto de que le impongan o le exhorten más bien a la esposa del alcalde de Bayamón, como le dijo a finales de la pasada semana Tomás Rivera Chats. Pues veremos a ver dónde concluye eso, dónde aterriza la nave espacial. Mientras tanto, 3 de los puestos del gabinete constitucional que tienen orden sucesoral en caso de que el gobernador o la gobernadora no esté disponible, continúan vacantes y siendo llevados a cabo por personal interino para la dirección de esas dependencias. Esa es la verdad. Y veremos a ver cómo esto de alguna manera se arregla y se mejora quizás la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, que yo creo que nadie ya puede concluir que está miel sobre hojuelas. Pero mientras eso ocurre, a la gobernadora se le abordan con ciertas otras cosas también. Y tiene que ver con el presupuesto y el mensaje de Estado que está obligada a dar por disposición constitucional. Y ayer se despacha el asunto por unas palabras también que habían venido de la gobernadora en cuanto a que yo iba a enviar el informe a la legislatura y con eso yo cumplo y no voy para allá, porque no tenía fecha para dar lo que es el mensaje de estado de situación. Que ha habido gobernadores que ya a mediados de mayo han llegado, algunos en abril, otros en febrero,
Porque lo que dice el texto del artículo 4 de lo que es la Constitución de Puerto Rico, lo tengo aquí y se los voy a leer. Presentar a la Asamblea Legislativa al comienzo de cada sesión ordinaria un mensaje sobre la situación del Estado y someterle además un informe sobre las condiciones del Tesoro de Puerto Rico y los desembolsos propuestos para el año económico siguiente. Dicho informe contendrá los datos necesarios para la formulación de un programa de legislación. Eso dice la Constitución. ¿Será que esa parte en Fortaleza tampoco se la leyeron? Como el asunto de los requisitos de residencia bona fide por 5 años del secretario o secretaria de Estado que sea nominado al puesto. La gobernadora no puede despachar este asunto tan livianamente. Tiene que presentarse allí por disposición constitucional. Y ayer el secretario de Asuntos Públicos, que estuvo con nosotros aquí el viernes, ha dicho que eso es prerrogativa de la gobernadora. Amigo querido, ex colaborador de este servidor. No es prerrogativa de la gobernadora. Si fuera prerrogativa, ella pudiera tener opción a hacer una cosa o la otra o no hacer ninguna de las dos. La disposición constitucional es clara. Y el buen amigo y secretario general del Partido Popular Democrático, Manuel Calderón Cerame, ayer tiene que levantar el asunto y decir, esto no es ninguna prerrogativa. Esto no es a elección del gobernante. Esto lo exige la Constitución. Que ha habido instancias donde se concentran los dos mensajes, perfectamente válido, pero tiene que haber esa oportunidad. La gobernadora parece que no quiere ir a los cuerpos legislativos y presentarse allí. Ella fue presidenta de la Cámara. Yo pensaría que debe conocer eso bastante bien. Así que veremos a ver cómo le dan la vuelta a esto y finalmente cumplen con ese texto que les acabo de leer. Porque no es a la elección de nadie. Es un mandato por disposición constitucional. Esto no es una ley especial, esto no es un reglamento, no es una orden ejecutiva, no es una carta circular, no es una orden administrativa. Es mandato constitucional para el gobernante y que pueda, más allá de informar al país, también a la Asamblea Legislativa que ella controla. Porque al final del día la mayoría, tanto en Cámara como en Senado, pertenece al PNP. Y ella sigue siendo la presidenta del PNP y Tomás Rivera Schatz el vicepresidente. No me estoy inventando nada, no pelee conmigo, eso es lo que dice ahí. Y ella, el día 2 de enero, se presentó allí en el Capitolio y juró defender eso que dice ahí, más lo que dice en la Constitución Federal. Veremos a ver. Mientras tanto, como se supo la semana pasada también, el componente fiscal de la administración, junto a la gobernadora, llegaron a un acuerdo en cuanto al presupuesto. Y les dije aquí ese mismo día que se anunció eso. Recortaron el presupuesto en cerca de 160 millones de dólares. Y no me lo inventé, pero yo conozco esto un poquito porque por 20 y pico de años he trabajado con esa instancia particular. Y el dinero que habían dispuesto o proyectado más bien o propuesto para los municipios, se había reducido el presupuesto en esa misma cantidad. Y ahorita estará con nosotros aquí el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, el representante Eddy Charbonnier, y nos explicará. Porque hay una denuncia hoy en los 3 periódicos del presidente de la Federación de Alcaldes, el alcalde de Camuy, Gabriel Hernández, diciendo, ¿cómo va a ser que la Junta de Supervisión Fiscal nos recortó el presupuesto de los municipios? Sí, alcalde, en acuerdo con su gobernadora y con el componente fiscal.
No pelee con la Junta. Si algo se anunció con bombos y platillos la semana pasada, es que esto fue un acuerdo entre la administración de turno y la Junta de Supervisión Fiscal. Y con esos fondos, además, les adelanté y les reitero hoy que se va a hacer el famoso fondo ese de estabilidad para mitigar en caso de que haya recortes en el presupuesto federal para los fondos federales que nutren a su vez el Fondo General de Puerto Rico. Allí se fueron los fondos de los municipios. A ciencia y paciencia de la administración de turno, señor alcalde, que agrupa los alcaldes federados, que son los alcaldes del Partido Nuevo Progresista, su gobernadora, su administración, su secretario de Hacienda, su secretario de Oficina de Gerencia y Presupuesto, su director de AFAF, de la Agencia Fiscal y Financiera, estuvieron de acuerdo en esa reducción de presupuesto. Así que, a diferencia de otros años y otras instancias y realizaciones de presupuesto, aquí la Junta no estuvo sola en ese recorte, señor alcalde. Que todos se afectan y que dan los servicios de la primera línea de respuesta a las personas. ¿Y usted piensa que todo ese componente fiscal no lo sabía? Pero no solamente está en juego esto. Se había aprobado una ley el año pasado, ya es ley, es la ley número 37 que no ha comenzado a regir, como muchas otras leyes, porque no se hace en el reglamento, porque hay que esperar a que este y el otro y la tecnología y 20 otras cosas. Hay leyes que se aprobaron hace 9 años atrás y todavía no se han puesto en vigencia. Y les he reiterado una y otra vez el ejemplo de la ley de tablilla única, que es que la tablilla de su carro, usted la remueve de su vehículo y la pone en el carro nuevo. Y no tiene que comprar otra. Y usted se lleva todo su historial para el carro nuevo. Y eso resuelve muchos problemas. Y es ley desde el 2016. Estamos en el 2025. Pero volviendo a la ley 37, esa ley 37, por razón de la situación que existe para vivienda asequible, que la recoge la prensa escrita en el día de hoy también, se propone, o se faculta más bien, porque ya es ley, vuelvo y repito, que los dueños de propiedades destinadas a lo que es el programa o Plan 8, sección 8 del Código de Vivienda Federal, que a su vez sirve como un subsidio para que personas privadamente contraten con estas propiedades, se le dé exención en los fondos del crimen. Eso no era así hasta que se pasó esa ley en el 2024. ¿Por qué esto es importante? Porque dice la Junta de Supervisión Fiscal que eso va a impactar las finanzas del Estado y probablemente el dinero de esos municipios en 45.7 millones de dólares. Y que hasta que no le prueben de que ese impacto no se va a producir, esa ley no va a entrar en vigor y habrán de ir al tribunal o el mecanismo que se utilice, que no queda claro tampoco bajo promesa. Pero si algo se sabe es que a través de la imposición de esa ley, más allá de la moratoria que nos previno que se nos congelaran las cuentas, más allá de la imposición de una Junta de Supervisión Fiscal, que parece que Trump la quiere volar en canto, por lo que supimos la semana pasada y la carta esa del congresista Fitzgerald. Veremos a ver. Pero mientras tanto, la Junta dice que si implementan eso, lo van a tumbar. Porque hay un impacto ahí que se afecta el dinero que recoge el Estado. Y que le toca entonces al director del CRIM certificar que ese impacto no se va a dar. ¿Cómo va a ser eso? Pues evidentemente, si es una propiedad que no es la primaria, que es la única exención que se reconoce para el CRIM, si usted tiene más de una propiedad, pues la segunda paga, o la tercera, o las que tenga. Pero en este caso, como es una propiedad que se usa para alquilarse, evidentemente no debería ser la propiedad primaria
de esa persona. Y cuidado, porque es hasta cierta cantidad. El excedente pagaría también un impuesto. Y por eso es que se habla de la famosa retasación de las propiedades. A ver las ampliaciones que usted le ha hecho, las mejoras, porque todo eso impacta la cantidad que está exenta y evidentemente si la supera también el excedente que paga impuestos al CRIM. Y es una de las cosas que la Junta de Supervisión Fiscal le ha señalado a los municipios y a los alcaldes que deberían estar más pendientes. Y no es subirnos a los que ya pagamos, es ir detrás de los que no pagan o no pagan lo que le corresponde. Y esto es importante porque parece que hay mucho dinero allá afuera que tiene que ver con esta situación. Y los alcaldes, porque como eso resta votos, han sido muy renuentes a llevar esto a cabo. Y prefieren irse por otras vías que no sea retratar con la tecnología existente a ver si esa piscina, si esa verja, si ese segundo piso está en la documentación al día en el municipio o en el CRIM. Y decirle a una persona, ahora tú tienes que pagar o tienes que pagar más, de acuerdo a lo que la realidad provee y retrata, es complicado. Y más aún si esa propiedad es el único método que tiene la persona para subsistir, porque la alquila y la tiene como segunda propiedad, como opción para recibir ingresos. Veremos a ver cómo esto va a terminar. Y evidentemente esto es un asunto donde la Junta, usted puede quejarse, pero es un impacto financiero. Es dinero que recibe o deja de recibir el Estado. Así que veremos a ver cómo esto llega al final del día y cómo va a correr para propósitos de lo que son las arcas municipales y el Fondo General también. Miren, Movimiento Victoria Ciudadana. Llevo preguntando semanas y nadie me ha sabido decir cuántos endosos le ha recogido al PIB a Movimiento Victoria Ciudadana. Y ahora denotan, porque lo quiero decir como ellos mismos lo dicen. Celebran una asamblea, Víctor Morales, el 55% eran 126 personas, que no llegaban a 300. Y deciden reorganizarse para cambiar su estructura, buscando fortalecer la organización y lidiar con problemas de participación y representatividad en un intento por reinscribir la colectividad. Qué bonito. Ellos hablan bonito, ¿verdad? ¿Cuántos endosos han logrado ya? ¿Cuánto les ha ayudado a recoger el PIB? Nuevamente, mucha gente dentro de ese movimiento se siente que les tomaron el pelo. El PIB, Juan Dalmau, Manuel Natal son los principales responsables de esto. ¿Dónde está la solidaridad fraternal que se anunciaba? ¿Qué pasó? Entonces, ¿verdad? Pueden reorganizarse todo lo que quieran, pero la carentura no está en la sábana. Está en que mucha gente se siente traicionado y no van a ir ni a la asamblea para reestructurarse. 2 más 2 son 4. Y vengo ahorita con Proyecto de Dignidad, que también coge su agüita del Tribunal Supremo. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López a través. Y otra cosa que ocurrió en el fin de semana. Dicen que Víctor Morales tuvo que ver con esto. El buque Escuela Cuauhtémoc le metió al puente de Brooklyn y nadie parece haberse dado cuenta que ese mástil por allí no pasaba. Los 3. Oiga, murieron 2 personas en ese incidente que no es para nada cómico y que va a traer muchos asuntos, inclusive de seguridad nacional, porque ¿sabes? Eso pudo haber provocado también daños en el puente arriba, hay que ver, y como están pasando las cosas, ay Cristo.
En la mañana de hoy, como todos los lunes, aquí el buen amigo representante Ramón Torres de la delegación del Partido Popular Democrático con su nuevo logo. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Tú todavía Por eres supuesto. fundador, ¿verdad? Tengo la cartera en el carro, pero yo ando con la tarjeta de refundación. ¿Tienes la pava Claro, acá? claro Ok. que la tengo. Yo soy refundador. ¿Y a quién se le ocurrió ponerle la figura de Ramón Rosario como nuevo jíbaro en el, Pues mira, en el logo yo no del PPD? yo no me había dado cuenta hasta que lo publicaron en las redes sociales y la realidad es que, bueno, me parece que el amigo Ramón Rosario pues está invitado a ser refundador también. El papá de Ramón Rosario está bien molesto con esa situación, creo que los va a demandar. No, pero esa es la figura de Pablo José, la silueta, para que no sepa lo que estamos hablando. Mira, a mediados de la semana pasada se anuncia que su señoría fue uno de los promoventes de una querella ética contra el actual secretario del Departamento de Seguridad Pública, Arturo Garfer, por utilizar el membrete y no sé si papel de la oficina de esa dependencia a la cual él dirige para promover un comité de acción política para educar sobre el voto de los militares. El Contralor Electoral dijo que evidentemente la figura de un comité de acción política es un acto político partidista y la gobernadora llamó una imprudencia ese acto del actual secretario de Seguridad Pública. ¿Qué ocurre aquí? Vi que es por el 4.2 de ética, que eso es un beneficio a título personal. ¿Cómo utilizar el membrete, entiéndase el logo de la dependencia, implica ganancia personal para el secretario? 4.2, inciso K. Uh-huh. El inciso K es una multa administrativa por parte de ética. No va a ir preso. No. Uh-huh. Y en el análisis que hicimos en la oficina. ¿De cuánto es la multa? ¿No sabe? Bueno, el máximo son $10,000. Ok. O sea, no hay mínimo, máximo $10,000. Perdóname, 20,000. En el análisis que hacemos, es un análisis donde enviamos una solicitud de investigación, no es una querella, Okay. para que ética se exprese sobre el mismo. Y el problema es el siguiente: perfecto derecho y libertad de expresión tiene el general Garfer de hacer las expresiones que quiera políticas, pero no pueden ser ni horario laborable, ni con tinta del Estado, ni con papel timbrado, ni con las redes sociales. Mira, lo más interesante aquí es que ese mismo día, cuando ese comunicado de prensa se publica en las redes sociales, dice en X, en lo que era Twitter, nota, a título del Departamento de Seguridad, las declaraciones en torno a la iniciativa son de carácter estrictamente personal y no están relacionadas con su labor oficial del Departamento de Seguridad Pública. Pues él hizo el apercibimiento correspondiente. Por eso, pero entonces usted aceptando que está utilizando recursos del Estado, el que publicó esto, el que redactó esto, el documento que se utilizó para hacer expresiones a título personal. Cuando uno es funcionario público, las expresiones a título personal tienen que ser a costa de uno mismo. Y ciertamente, oye, aquí estamos claros en que esto no es un delito, que esto es una falta administrativa, que esto se pena con una multa, pero entonces tiene que entender el general Garfer que él tiene perfecto derecho a hacer esas expresiones, pero tiene que ser con su bolsillo. Yo tengo una copiadora en mi oficina, yo no puedo sacarle copia a los libros de mi hija de la escuela, porque ese papel lo pagan los contribuyentes, por supuesto. Así que, de hecho, este anuncio, este disclaimer que pusieron, esto duró minutos en las redes sociales porque inmediatamente lo quitaron. Pero pregunto yo, y llevo preguntando días, ¿cuál es la ganancia? O sea, si lo imprimieron, pues puedo entender lo del papel, pero el utilizar el logo, ¿cómo eso, la persona que lo utiliza tiene ganancia? ¿Cómo se cuantifica? Vamos. No hay forma de cuantificarlo en este momento porque ciertamente lo que está haciendo es una expresión de que va a hacer, porque no lo está haciendo todavía. Ok, pero ¿cuál es la ganancia? O sea, ¿cómo se contabiliza? ¿Cómo le ponen la multa? El artículo 4.2 habla de eso, de tener un beneficio. Y habrá un análisis que tenga que hacer. ¿Cuál es el beneficio? ¿Más gente vio ese post porque estaba bajo el DCP? Por supuesto, no solamente eso. Y en esta red social que está, esa cuenta está verificada, el gobierno tiene que pagar por eso. Es dinero del Estado que se está utilizando para que el alcance. No es lo mismo utilizar la cuenta de Ramón Torres, que tiene 6,000 y pico de seguidores a pulmón. O sea, que el gobierno paga por esa cuenta. Por supuesto, sí. Que utilizar la cuenta de la Cámara de Representantes, que tiene 170,000 seguidores con la garantía que eso tenga, y que ciertamente, pues en este caso... 170,000 nada más, yo pensaba que tenía un número, millones. De un número ahí, por decirlo, me parecería que tendría un poco más, Yo ¿verdad? pensaría. Sí, yo también. Tan poquito está el... Pero cuando comparas 170 versus 6,000, que son las que yo tengo ahí a pulmón, ¿verdad? ¿Y saliste electo? Y salí electo.
Mira, pero evidentemente, pues esto tiene un matiz político partidista, pero parecería que le están dando un caballo muerto. O sea, ya lo retiraron como secretario de Estado. ¿Lo quieren sacar también de carrera del No, DCP? no, ciertamente es una decisión de la gobernadora, le está confirmado allí. Yo no tengo ninguna duda de las calificaciones para ser secretario del DCP. Ujú. Yo tenía mis dudas sobre lo del Estado y yo las hice públicas y yo votaba por ese nombramiento y las dije. Pero yo no tengo duda que él tiene las calificaciones. Yo no entro a si tiene o no las tiene. Pero es un asunto de carácter, quizás. Es un asunto de que no conoce el proceso político dentro del país y que ciertamente él no es un político, él es un funcionario que está administrando una agencia. ¿Ustedes presentaron esto por escrito? ¿Cómo lo...? Se presentó por escrito la petición de ¿Y investigación. qué ha pasado? ¿Les confirmaron el recibo de ella? Confirmaron el recibo de la misma, empieza el proceso administrativo ¿Qué procede de investigación, esperar a que el departamento, la Oficina de Ética Gubernamental se exprese y pues ciertamente me parece a mí que con lo que la gobernadora dijo, Ujú. dando por bueno lo que nosotros radicamos y el hecho de que no se ha hecho más ninguna otra expresión, pues yo creo que entienden que tenemos razón, independientemente de lo que diga Ética. Yo voy a esperar con calma y con tranquilidad lo que determine Pero si la él se Oficina de molesta Ética. y se va, ustedes van a ser los responsables de que se pierda Si se molesta, ese si funcionario. se molesta y se va, demuestra que no tiene el carapacho para aguantar un proceso político. Podrá ser buen general y el gobierno de los Estados Unidos le Pero podrá ¿por qué un confiar muchas secretario de cosas. agencia, pero particularmente de la seguridad del país, tiene que tener carapacho político? Bueno, porque Él no hace política, de hecho, está impedido de hacer pues, política partidista por ley. precisamente por eso es la petición de investigación. Y si determina que se quiere ir o que se va a ir por eso, pues demuestra que no puede estar allí, porque la realidad es que tú no puedes hacer política en una función oficial. Bueno, no solamente él no está impedido. La realidad es que la ley habla del superintendente de la policía, ¿verdad? Ajá. Ningún funcionario del gobierno puede hacer campaña en horario laborable ni con recursos del Estado. Puede hacerlo en horario libre. Lo único que no pueden hacerlo en ningún momento es policía, educación, Y justicia, creo, ¿no? justicia. Y el último me parece que es, no sé si es Hacienda te diría Hacienda ahora por lo que me viene a la mente. Sí, que serían... Son cuatro. ¿Verdad? El asunto de la policía surgió por una ocurrencia en los años 90. Los otros son porque pudieran ser la continuación del gobernador o gobernadora, Es correcto. a pesar de que pudieran tener en su momento una capacidad política como lo fue Wanda Vázquez en su momento. Mira, pero hablando de esto de los background checks, ya la gobernadora parece estar molesta de que le sigan preguntando en cuanto a esto y trasciende una información a través de ella misma diciendo de que ella había contratado unas firmas con funcionarios o exfuncionarios federales para llevar a cabo estos background checks. Héctor Ferrer Santiago, portavoz de la delegación en la Cámara de Representantes, había pedido el procedimiento o qué se había hecho para llevar a cabo estos background checks. No se le dio paso en el cuerpo, luego lo pide Tomás Rivera Chats, y entonces dice la gobernadora que se va a contratar gente adicional. Parece que como estos no dieron pie con bola, pero cuando se le pregunta quiénes son esas firmas que se contrataron y cuánto se gastó, ella no quiere decir. Mira, hay que tener cuidado con lo que uno dice, porque en el gobierno todo está escrito. Si se contrataron del 2 de enero hacia adelante, Ajá, es lo que un dije ahorita. contrato público y tiene que estar registrado en el registro de contratos del ¿Y Contralor. si fue pagado con dinero de campaña? Vamos allá mismo allá. Ujú. Yo llevo todo el fin de semana buscando Ok. y yo no encuentro ningún contrato de background check por ningún lado, ni en la Fortaleza, ni en Hacienda, ni en ninguna de las agencias Pero que hay me unos se que me no ocurre. hacen en el internet. Bueno, ahora, si se contrató del 2 de enero hacia atrás, Background.com, ¿no? ¿será? Ujú. Si se hizo el contrato con la persona para hacer las revisiones, esos background checks del 2 de enero hacia atrás, del 1 de enero hacia atrás, que es con dinero de la campaña, pues entonces tiene que estar registrado La Cartera también. Gubernamental no debió haber tenido acceso a esa contratación. No, por supuesto que no. Pero si se hizo de hacia atrás, A tiene lo que... mejor fue que se lo hizo Pierluisi. Bueno, pero entonces Que por eso- es que tampoco aparece en el... porque chinito. los contratos son La venganza del sucesivos. chinito, ¿no? Los contratos son sucesivos. En el 2024 ni 2025 aparece nada bajo Fortaleza. Yo estaba buscando este fin de semana. Y si fue en la campaña, tiene que haber un contrato notificado al Contralor Electoral. De lo contrario, es una donación. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice, porque ¿Y quién ha dicho algo en cuanto a eso? nadie. Ahora yo que lo estoy diciendo porque el fin de semana ¿Y estuve qué van a buscando. hacer? Ustedes son la oposición, deben fiscalizar. Ya es temprano lunes, cógelo con calma. Ah, ok. O sea que eso viene por ahí. Bueno, ya lo adelanté aquí, bendito. Y esa contratación adicional debería también incidir en otra, ¿verdad? Porque esto se hacía antes, no se hacía antes. Yo no sé cómo funcionaba. Yo tampoco. Yo sugerí el pasado viernes que igual que hizo un comité de energía, se lleva a Víctor Morales para allá,
tenga exlegisladores, exalcaldes o alcaldes, o sea, otros funcionarios como un comité. Pero mira, Es un comité mira, para Eddie, lo contributivo, Eddie. es un comité para la energía, es un comité para otras cosas. ¿Me reaccionas a eso cuando regresemos de la pausa? Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Continuamos dialogando con el representante Ramón Torres de la delegación del Partido Popular Democrático en la Cámara. Te dejé una reacción en el tintero a que se crease un comité como se ha hecho para la reforma contributiva, para la reforma de permisos, para la situación del sistema eléctrico. Lo de la infraestructura no, porque se está resolviendo, creo. No obstante, quizás sea una buena idea para que esos funcionarios, si ella no se quiere hablar con la legislatura, con el presidente del Senado y llamarlo antes de hacer el anuncio, pues por lo menos que tenga una gente que ella pueda llamar allí, un Luis Fortuño, un alcalde de Bayamón, el alcalde de Camuy no, porque parece que va a estar y vamos para allá ya mismo. Quizás una serie de funcionarios o exfuncionarios que le puedan decir, mire, gobernadora, por aquí, por allá, esta persona sería buena, más allá de los 8,000 resúmenes, ¿qué te parece? No es mala idea, pero adicional a eso, también comunicación con la persona. Digamos que mañana tú eres gobernador y tú decides nombrarme a mi secretario de salud. Yo tengo la responsabilidad de decirte, mira, Eddie, yo no soy médico. Y la ley del Departamento de Salud exige que sea un médico. Y si no lo haces, ¿qué pasa? Bueno, pero si no lo hago, demuestro que no tengo la capacidad para, por mejor persona que sea, por mejor profesional que sea, en mi campo, no tengo la capacidad para dirigir el Departamento de Salud porque no tengo los requisitos mínimos y demuestra que no hay comunicación con el Pero por lo menos ya han habido 3 instancias donde la información que se le ha dado a la gobernadora no ha sido la más certera, por decirlo de cierta manera. Y ahí tienes a Ferraioli con el asunto de las planillas, ahí tienes a Janet Parra con el asunto del audio y tienes también a Garfield con el asunto de las residencias. Y eso es completamente, exclusivamente responsabilidad de los ayudantes y los que están al lado de la gobernadora, porque ni esta gobernadora, ni el anterior, ni el que venga va a tener tiempo suficiente para estar atento a estas cosas. El de los nominados también. Ah, bueno. Sí, por supuesto. Es responsabilidad de Quizás algo tan técnico como lo de la residencia bona fide de los 5 años, a lo mejor no le podemos adscribir, pero alguien en Fortaleza debe haber sabido y me dijo, mira, este es el checkmark para esta posición. A lo mejor ese comité también le puede dar ese checklist de para esta posición tienes que cumplir con esto, con sin esto. Duda, sin duda alguna, hay alguien que no está haciendo su trabajo. Mira, el 5/14 del 2025. Fue el miércoles. El miércoles. Estoy sumamente agradecida de la colaboración estrecha entre mi equipo fiscal y la Junta de Supervisión Fiscal en poder trabajar en conjunto este presupuesto, el cual es uno que mantiene el gasto público prácticamente intacto mientras se enfoca en atender áreas críticas con las que me comprometí con el pueblo. Gobernadora Jennifer González. Se comprometió con los alcaldes y con los municipios también. Y ayer hubo una conferencia de prensa por parte de la federación que yo hubiese esperado que hubiese sido por parte de la asociación, que parecería que no se hablan con sus alcaldes. En uno de los periódicos dice que es un recorte de 158, en el otro 127 millones, pero la realidad es que de 13.258 millones se recortó a 13.100. Hay 158 millones ahí, que era el dinero de los municipios. Yo lo dije aquí ese mismo día que eso pasó. Y parecería que... Y lo está denunciando ahora el presidente de la Federación de Alcaldes, que son los alcaldes PNP. Y tiene un mediatura antes de entrar para acá en una otra emisora colega, lo estaba escuchando hablando del tema. Ayer hubo una conferencia de prensa. Escuchando otra emisora No, colega. Aquí es que pica el peje, papá. Yo monitoreo. Se llama monitoreo. De mérito. Zumba. Pero la realidad es que ayer hubo una conferencia de prensa con esa misma información y parecería pues que ya la división está marcada allí. Ajá. Sí, bueno, el presidente de la Federación de Alcaldes es... ¿cómo se llama? Del grupo del presidente del Senado. Y sabemos la división que hay allí. Eso no podemos tomar el cielo con la mano. O sea, hay una división dentro del PNP. Que claro. Esto es una ofensiva. Claro. Mandada por No, Tomás yo Rivera no sé Chats. si es mandada por él, pero evidentemente se ve, con esto se demuestra, número uno, o que no hay comunicación con los alcaldes, con la gobernación, siendo del mismo partido. Y muchos de esos votos de esos alcaldes fueron responsabilidad de la gobernadora, que arrastró, ¿verdad?, un voto íntegro para ellos. Y ahí está Rosa Cheli. Ahí está incondicional de ella. Ahí está el de Manatí. El de Manatí. Está el de Colón Berlingeri, el de Orocovi, que lleva una vida allí. Uh-huh. Los nuevos como el de Santa Isabel, el de Peñuela. No, el de Laja yo no lo vi. Yo creo que ese no. Era uno de los colaboradores más cercanos de ella. Bueno, sí, claro. sí, pero digo en la conferencia, No, te estoy hablando en campaña. Okay. Que la gente que estaba de acuerdo, estaba con ella full, que eran sus escuderos en ese momento. El de Laja es responsable de que se conociera con su esposo, porque ahí fue que se conocieron. Eso lo han dicho ellos, no lo he dicho yo. Pero no te vayas para allá, porque es que yo trato, pero es que estos muchachos no cooperan. ¿Y los asociados, para cuándo? Porque no los oigo y ellos son oposición.
Bueno, eso le correspondería, Entonces ¿verdad? no van a decir nada. Me recortan 158 millones y me quedo callado. Yo esperaría que tuviese un seguimiento de esta misma noticia porque los Ajá. 158 millones no son solamente para los municipios ¿Y PNP. para cuándo lo van a dejar? ¿Para cuando se apruebe el Yo presupuesto espero el 30 de junio? No, yo espero que para el día de hoy o para el día de mañana, que le dé un seguimiento porque no... ¿Quién los está presidiendo ahora? Espérate. El alcalde de Jayuya. Jayuya. Él es Jayuya, Giorgio. Ajá. Y está haciendo muy buen trabajo, está haciendo muy buenas acciones allí. Yo no dudaría que próximamente esté haciendo alguna expresión sobre esto. ¿Y Javi está hablando de qué? De los terrenos de yo no sé dónde. Pero no ha porque hablado fueron de allá a esto. Villalba a decir que había un vertedero de vehículos enterrados allí. Y la realidad es que ese mismo sitio donde ellos alegan que hubo un vertedero, había un vertedero clandestino. El pasado alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, que ahora es senador, lo dejó limpio Y el con fotografía. presidente de la Comisión Municipal de Asuntos Municipales deja ver. No veo nada. José Santiago, que puso la propuesta para esos 160 millones. Es que me cambiaste de tema. No, te estoy hablando de lo mismo. Nadie está diciendo nada en el Partido Popular de que le acaban de cancelar 160 millones a los alcaldes de su presupuesto. Esperemos por ahí. Porque Son los PNP, son los alcaldes PNP que han tenido que levantar la voz. Demuestra la división interna que hay en el PNP. Uh-huh. Ya mismo estaremos haciendo expresiones, no podemos ahorrar las ¿Para cosas. cuándo lo van a dejar? ¿Para cuando ya se apruebe? Porque ya están cuadrados con la Junta. No, la propia noticia, eso fue miércoles 14, el jueves 15 sale en el periódico que nuestro buen amigo que debe estar por ahí, porque él viene los lunes después Sí, señor, ya debe estar llegando por ahí, el buen amigo de Dichar Bonilla mencionó que antes del 29 de mayo se pretende autorizar, ¿verdad? Y bajar a votación el presupuesto en la Cámara. Así que tenemos hasta el 29 de mayo, haremos las expresiones. Vamos a hablar de otros asuntos más interesantes, porque también la gobernadora en campaña había dicho, y ayer, por una situación que ocurre en el municipio de Cataño, presentan el primer audio, donde ella habla de darle licencia, o tablilla más bien, a todo vehículo de motor. A todo lo que tenga motor, dijo la gobernadora. Luego echó para atrás y dijo, no, lo que el manufacturero permita que fluya en las vías de tránsito. Pero hay una situación en las motoras donde hay un caos, donde hay corridas, hacen competencias, hacen las diferentes acrobacias. Y eso incide y ya ha provocado incidentes en el tránsito tan cercanos como la semana pasada, donde alguien se ve en el medio de esta situación, aparentemente trata de salirse, arrolla a alguien y después le queman el vehículo, ¿verdad? Eso fue casualidad. No obstante, hay una propuesta a nivel de Cámara del representante Hernández Concepción, Cheito, que preside la Comisión de Infraestructura y Tránsito, para subirle la multa. Va a seguir siendo un delito menos grave, pero eleva la multa a 5,000. Hubo una intervención en Cataño el pasado sábado, me parece, con unas motoras que sí tenían tablilla, pero que parece que no tenían necesariamente lo que dice la ley que tienen que tener. Y despotrican contra la gobernadora que cómo va a ser, que ella les había prometido que todo iba a estar chévere, que los Can-Am, las motoras, los Fortrack, todo iba a tener tablilla. Y que ahora les hacen esto y les confiscan los vehículos. Bueno, la expresión de que tiene que ver, que no es lo mismo con guitarra con violín. En la campaña se dicen unas cosas que posteriormente se dan cuenta que no pueden cumplir porque los manufactureros no permiten que se le dé la tablilla a todo tipo de vehículos. No solamente que tengan que el manufacturero lo permita, sino que tenga todo el equipo de seguridad, señales, luces largas, luces cortas, stop y otras retrovisores. No solamente eso, las personas que corren motor tienen que tener el casco autorizado de OT, guantes, botas, tener la licencia, el endoso, bien sea el M1 o M2. Y me parece a mí que yo creo que la policía tiene que continuar con este tipo de intervenciones porque el problema está ya saliéndose de las manos. No solamente para los que corremos por las carreteras, ¿verdad? Transitamos por las carreteras. Una caída de una de estas personas que no tiene ninguno de estos tipos de endosos del gobierno ni tablillas, no se le puede negar el servicio médico. Y finalmente, ¿a dónde paran? El centro médico cargando el presupuesto de todos nosotros que pagamos con nuestras contribuciones. Porque no le cubre ACA, no le cubre a ninguno de los seguros al momento de estar en las vías. Pero además de eso, licenciado, por más tablilla, permiso que tú tengas para discurrir en las vías públicas, si estás en inobservancia de la ley, estás en inobservancia de la ley y la policía va a meterse contigo porque no estás cumpliendo lo que dice la ley que tienes que cumplir. Tan sencillo como eso.
Y es un problema logístico para tú intervenir con estos vehículos porque te le tienes que echar una patrulla detrás, la motora desarrolla distinto, puedes causar el accidente contra otras personas, que todo eso se ha levantado como impedimento para que la policía haga su trabajo. Pero cuando lo hacen, no te puedes quejar, hermano o hermana que me escucha, porque no estás respetando lo que es ley. Y al final del día, la policía, cuando no se respeta la ley, tiene la obligación de intervenir y poner en vigor lo que dice la misma, que es la confiscación del vehículo, si tú no te sabes comportar, ¿o no? De acuerdo, totalmente de acuerdo, no hay de otra. ¿Y para qué entonces hay que legislar más? Si no se está cumpliendo con lo que actualmente hay legislado. Lo que sucede es que dentro de la ley hay un espacio en donde hay unos vehículos, hay un área gris en cuanto a la conducta. Ajá. Si la motora no tiene tablilla, inmediatamente se interviene con ella. Ok, perfecto. Pero una motora que tenga tablilla y le estén utilizando haciendo piruetas y haciendo acrobacias como en una goma, los famosos stop, que es el wheelie al revés en la motora, en la goma del frente. Eso en la ley no está tipificado. Y eso es lo que se está arreglando. Las acrobacias y la conducta temeraria no está tipificada en la ley 22, licenciado. Según se trae en el artículo nuevo, no está. No está. No está. Lo que está es la conducta, se me escapa ahora. Temeraria. Temeraria. Sí, de guiar de una manera que no es como debe ser. Mira, agradecido de que hayas estado con nosotros en la mañana de hoy. Te espero el próximo lunes y vamos a estar pendientes a ver qué va a hacer la delegación del Partido Popular en Cámara, Senado y los alcaldes también con esta situación de presupuesto, porque aquí está el post de la gobernadora, hecho el día 14, celebrando que junto a la Junta había llegado al presupuesto que tenemos hoy día. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Me acompaña el representante Eddie Charbonnier Chinea, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes. Buenos días, representante, bienvenido. Buenos días, Eddie. Buenos días a los que nos sintonizan y al amigo Lachero que siempre está pendiente aquí. Representante, a la salsa y a los controles. Llevo un ratito preguntándome sobre esto porque es que hay una denuncia. Hay un periódico que dice que fueron 158, hay otro que dice 127, pero le redujeron a los alcaldes y no es nada más y nada menos que el presidente de la Federación de Alcaldes, que son los alcaldes PNP, ¿verdad? Claro. Hasta ahora. PNP y los que se quedan. La Junta de Supervisión Fiscal le recortó el dinero para sus servicios esenciales del servicio más directo que recibe la ciudadanía. Pero aquí hay una afirmación de la gobernadora del pasado miércoles de que fue ella junto a su componente fiscal quien determinó y llegó al acuerdo de esos recortes. ¿Cómo compaginamos esto? Es que vamos a explicar, son varias cositas aquí a la vez. Ajá. Y entra un tema ahí, que es el tema de educación. Sí. Por eso es que se da la conferencia, para explicar un poquito. Hace unas semanas atrás. Le recortaron 19 millones a la Asamblea Legislativa también. Te lo voy a explicar bien fácil también. En la etapa que estamos ahora, bajo el cumplimiento con la ley promesa, la Junta sometió junto a la gobernadora el presupuesto certificado ante la Asamblea Legislativa. Entiéndase Cámara y Senado. Okay. Y ahora estamos en la etapa que ya por lo menos la Cámara culminó sus vistas públicas. Senado creo que tuvo hasta el sábado o domingo pasado, este fin de semana, que estuvo la compañera Mitala Padilla teniendo el componente de educación. Okay. Y el plan que tenemos en la Cámara hasta el día de hoy sigue siendo aprobar el presupuesto en la Cámara en o antes del 29 de mayo. ¿Por qué el 29 de mayo? Porque la carta que emitió la Junta establece un calendario que nos puso como fecha la Asamblea Legislativa para poder ser certificado el presupuesto 3 de junio. Abro un pequeño paréntesis. Si la Junta, por alguna razón, ya sea a petición de la Asamblea Legislativa, gobernadora, nos mueve el calendario, con mucho gusto, pero el plan de trabajo de la Cámara sigue siendo aprobar en o antes del 29 de mayo, salvo, ¿verdad? Porque hasta ahora tenemos los números bastante consolidados y cuadrados, pero tengo que decirte ahora por qué se abre esta discusión, porque no fue la gobernadora. La Junta de Supervisión Fiscal, que te envié copia de la carta el viernes en la tarde, emite no es un notice of violation, realmente es una notificación o una carta realmente sencilla al Departamento de Educación, y les adelanto, primicia. Entiendo que van a estar sacando otra esta semana el Departamento de Salud, donde ellos le están exigiendo explicaciones a los secretarios que expliquen de dónde van a cubrir las partidas que van a tener un phase-out de fondos federales. En el caso de educación, son 200 millones. Y hace unas semanas hubo una noticia bastante, se ha dado estos días, que se alegaba o se alega el pago a algunas personas que daban servicios en educación, principalmente a la educación especial, las cuales ya están siendo atendidas. Yo personalmente me comuniqué con el secretario y me aseguré que eso fuese así. Pero vamos y es porque se pagaba con fondos federales y ahora son con fondos estatales. Claro. Esas movidas que haga un secretario sobre partidas y decidir, pues, nos quitaron los chavos que teníamos para pagar esta factura, ahora las voy a coger de esto. ¿Eso tiene que ser en coordinación con ustedes y con el componente fiscal o no? Absolutamente, te explico por qué, porque ya el presupuesto está sometido a la legislatura.
Y vamos a explicar algo aquí, esto es para beneficio de todos. Si una vez, supone, ¿verdad? Y esto es, no lo digo de una manera como son las cosas, no es ni diciendo que alguien está bien o está mal. Okay. El Ejecutivo se sienta a través de OGP, que es el representante de la gobernadora, o el gobernador de turno, en este caso la gobernadora Jennifer González, se cuadran los números, los jefes de agencia le presentan sus necesidades, los acuerdos que llega el gobernador con su gente, entiéndase los alcaldes u otro grupo, se somete entonces ante la Junta lo revisa y llega a la legislatura. En la etapa que estamos, somos nosotros, ahora tiene el Ejecutivo que comunicarse con la Cámara y con el Senado para poder hacer enmiendas, porque ya el presupuesto está sometido ante la legislatura. Ya está en nuestra evaluación para el Consejo de Consentimiento y Aprobación. Ahora bien, yo te menciono, el viernes pasado hubo una reunión con el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, y este servidor como presidente de la Comisión de Hacienda y el director ejecutivo de la Junta, Robert Mojica, precisamente para afinar detalles del presupuesto. Ahí se nos adelantó que iba a haber un señalamiento de educación, eso y otro posiblemente a salud. Eso nos va a dar entonces a nosotros, yo estoy preparado para el 29, pero si esos señalamientos no se corrigen a la fecha, que no los tengo que corregir yo, le toca a los secretarios, a la fecha que la Junta le establece, en el caso de educación tienen hasta el viernes, nosotros vamos entonces, de ser necesario, yo estoy preparado para el 29 de mayo, pedir que la Junta nos extienda el término, porque recuerda que el término que establece la Junta es para que yo pueda cumplir con la ley promesa y me certifiquen el primer presupuesto. Eso es lo que necesitamos aquí. Se abre el segundo tema, que es el tema de los alcaldes, que tú lo analizaste muy bien esta mañana. Tanto este servidor como el presidente de la Cámara le planteamos a Mojica, y creo que el buen amigo que habló, tenemos una comunicación semanal con el presidente de la Federación de Alcaldes. Trabajando en coordinación, queda claro, a través de la pedir la una misma reunión, gobernadora lo dijo el 14 de mayo. va a pedir una reunión con el director ejecutivo de la Junta. En el caso de los municipios, y aquí yo sé que tú tienes mucha pasión por ese tema también, y yo escuché al buen amigo en mi oficina y me voy a sentar de nuevo para afinarle su propuesta. José Santiago trajo unas propuestas como presidente de la Comisión de Asuntos Municipales. Qué casualidad. Se queda, no, pero, por la misma cantidad. no, pero precisamente el problema, ¿sabes cuál es el problema? Ajá. Esa misma risa que estás haciendo, que esa no es la cantidad. ¿Ah, no? En ese mismo tono, mira lo que pasa. Ajá. Aquí los alcaldes, y esto es algo... 162 millones. No, para. Ese es el problema, que tienen que afinar todo. En el caso de los alcaldes, la Junta y en la posición, y te lo digo, esto lo va a contestar la Junta, pero lo que hablamos, si hay una preocupación porque ciertamente hay unos municipios, creo que son como 14 o 15, que realmente, olvídate el color, la están pasando mal. Y realmente en los próximos meses... Dijo José Santiago. Está bien, pero el problema es que, mira lo que pasa aquí, está el consejo para todo. Esto es como cuando tú vas al médico. Tú no puedes darme un análisis, no, es que yo creo, es que me parece, es que debería ser, eso no funciona así. Ya. La Junta está esperando que tú le certifiques con efecto, municipio de tal, para no señalar los que son, ¿verdad? Este es mi presupuesto, esto es lo que estoy, mire, me quedé corto porque me quitaron estas partidas. Y eso yo lo hablé con el presidente de la Federación de Alcaldes, que Gaby yo le digo que es una máquina de trabajo. Yo le dije, certifícame los que son, siéntense los dos, porque la federación está bastante... yo escuchaba a mi buen amigo popular hace unos minutos, pues la federación está unida, pero la asociación de alcaldes parece que no. Tienen que ponerse de acuerdo porque esto es un asunto de Puerto Rico, no es un asunto de rojos y azules. O sea, el mismo problema que tiene un municipio X azul lo va a tener el rojo, así que no puede tener una propuesta para uno y otro para otro. Tienes que ser lo más transparente posible, lo más sincero posible, eso incluye los fondos del CRIM, nos sentamos con la Junta y se buscan las partidas. Pero no va, de nuevo, hay unas cosas que no lo digo yo, son posiciones de la Junta, es un consejo que se lo di. Cuando tú hablas del fondo de equiparación y otras cosas, la Junta no te lo va a aceptar más nunca en la vida. It's over. Todo lo que vuela. Tienes que, o que se parezca a eso. O sea, toda la percepción es que todo lo que vuela a municipios, a un rescate de los municipios, la Junta dice fo. Time out. Siempre hay una... ¿Eso es así o no? Hay una, no, la conversación que tuvimos, porque yo tengo esa preocupación y le dije a mi buen amigo, y el alcalde tiene una reunión con la gobernadora, creo que hoy mismo. Sí. Así que cuando el presidente de la federación termine la fortaleza, yo lo voy a escuchar, porque es mi amigo, y yo creo en los municipios también. Y en el caso de Gabriel Hernández, yo tengo los números claros. Yo le pediría a la asociación de alcaldes que haga lo mismo. Y de nuevo, no es que le digas a la Junta o a la Comisión de Hacienda, estoy chavado, no, eso lo sabemos. Pero tienes que traerme los números. O sea, la Junta no te va a dar un salvavidas a lo loco. Tienes que establecer cuáles son las partidas que sí necesitas, cómo es tu posición fiscal y certificarlo, no es a lo loco. Los números que son, yo creo que son 14 o 15 municipios. No es que el restante estén perfectos, pero hay 15 o 14 que en los próximos días, si le hacen un recorte, realmente no van a poder operar ni lo básico, ni la nómina. Ese recorte que denuncia el presidente de la Federación de Alcaldes, ¿se dio? ¿Se va a dar? No, bueno, lo que yo identifiqué en el fondo, en el presupuesto general, hay una partida de 66 millones para los municipios, que de hecho realmente son 22 por año, que no se han usado porque no ha habido un cumplimiento. La Junta está estableciendo un dinero para los municipios para que trabajen en el plan de ordenamiento territorial.
Hay unos compromisos que ya el presidente de la federación va a pedir reunión con la Junta, que él había dialogado con la Junta, que la Junta no se los incluyó en el presupuesto. Pero en la etapa que estamos, tanto la gobernadora, que los va a escuchar hoy a los alcaldes, como la Junta, en el caso de nuestra legislatura, yo estoy más que, oye, estoy aquí para ayudarlos ¿verdad? Y solucionar el problema, pero recuerden que yo quiero salir de aquí con un presupuesto certificado y que sea el primero, y que cumpla con el plan fiscal. Cualquier propuesta tiene que estar ¿verdad? Englobada o centrada en eso. Y sobre esa línea estamos trabajando. Y la ventaja es que estamos a tiempo. Tenemos la fecha del 3 de junio, que es la que establece la Junta. No obstante, si hiciera falta tiempo adicional, se dialoga con la Junta y la Junta extiende la fecha. Yo estoy ready para el 29, pero si hace falta, se mueve. Esa reducción de millones de dólares del presupuesto de los municipios se va a dar, como dice Gaby Hernández en la prensa escrita. Hay que esperar qué sucede en la reunión de ellos hoy en la Fortaleza con la gobernadora, qué sucede en la reunión con la Junta. Ciertamente hay un recorte. El número específico yo no lo tengo. Hay un recorte. Es que lo sabían. Eso no es nada nuevo, se sabe. Y ese recorte fue con la anuencia del componente fiscal y de la legislatura. La legislatura no, pues yo no lo aprobó todavía. Así que mi posición ahora, yo escuché. Pero si la varía, entonces los acuerdos que la gobernadora anuncia de llegar con la Junta el miércoles pasado se tambalearían. Lo que pasa es que quien ahora mismo, quien certificó el presupuesto fue la Junta, el de la gobernadora. Ajá. Y es la propia Junta la que ahora emite una carta de educación y te adelanto con mucha altísima probabilidad. No tiene que ver está bien, pero está ahí. Los municipios. Abre el tema. El caso de los municipios, yo recibo lo que se supone que está acordado entre Fortaleza y los alcaldes o la Junta. Pues ahora cuando ellos se pongan de acuerdo, con mucho gusto lo atendemos acá. Si usted no hace los recortes como la Junta quiere, ¿qué va a pasar? Lo que pasa es que no estamos hablando, son unos ciertos fondos que ya se iban, que los alcaldes tienen que prepararse. Y de hecho, hay algunos de ellos que se negociaron con los alcaldes y la Fortaleza y la Junta para el proyecto de aprobación de la congelación primero y eventual eliminación del fondo del impuesto al inventario de los alcaldes. Eso tiene que afinarse hoy. Mi posición acá, yo voy a cumplir con la ley promesa, voy a cumplir con el plan fiscal certificado y yo voy a lograr, ¿verdad? Pues como presidente de nuestra meta. Y va a hacer lo que la Junta quiera. No es que lo que la Junta quiere, es que yo quiero que la Junta quiere recortarle el presupuesto a los municipios. Yo quiero que la Junta se vaya a Puerto Rico. Y la única forma que lo voy a sacar. Pero ahora, a las 7:10 de la mañana, la Junta quiere recortarle el dinero a los municipios. La Junta y los municipios tienen que llegar a un diálogo porque ¿Usted va a estar obligado a hacer lo que la Junta quiere en cuanto a los municipios? municipios? Yo voy a lograr, oye, yo siempre apuesto al diálogo, yo soy un diplomático. Tú vas a ver, deja que salgan de la Fortaleza con la gobernadora, los alcaldes que tienen reunión hoy, los asociados que se pongan de acuerdo, sino que se reúnan con Gabriel Hernández y Gabriel les enseña cómo hacer eso, y que piensen en sus municipios. Y luego acá la legislatura, tenemos todavía junio 3 como fecha inicial, pero si hiciera falta se puede mover la fecha. De lo que usted ha visto de los municipios que están en problemas, ¿cuántos pudieran colapsar y cuán pronto? Es que volvemos a lo mismo. Porque se sigue hablando de que viene el lobo. Lo que yo he escuchado tanto ¿verdad? De tanto que fue el que trajo el tema la primera vez, el senador José Santiago, luego lo trajo Gaby Hernández, se habla de entre 15 a 16 municipios. Lo que pasa es que no están claros. De hecho, la Junta no está clara porque los alcaldes no han hablado claro. Pero vuelvo a insistir, y esto se lo digo de lo que usted ha visto, de los números que sí ya le han provisto de los municipios o ningún municipio le ha provisto de información. Que yo estoy haciendo, yo le envié a Lopal, que es la Oficina de Presupuesto de Asamblea Legislativa, que me haga un estudio y en las conversaciones que he tenido el fin de semana. De municipios en particular. Con mi buen amigo presidente de la Federación de Alcaldes, que él lo va a hacer porque, te digo, Gaby es muy sharp en sus cosas, que me presenten los números que son. De nuevo, tú no puedes ir a la Junta a decirles que tengo 20 municipios que están mal. Ajá. ¿Cuáles son las partidas y en qué parte está fallando? Y créeme, que la Junta se lo va a pedir porque ya lo dialogué con ellos. Es muy prematuro pero tienes que decir del alcalde de Camuy. Perdóname. Se aprontó, es muy pronta, muy prematura la denuncia del alcalde de Camuy. No, porque ellos tienen reunión hoy en la Fortaleza y se van a atender ahí las cosas. Pero la denuncia pública en la prensa escrita de hoy. Bueno, él tiene una responsabilidad más allá. Haber esperado quizás yo no le... Porque es que si se carga a la Junta, como dice en la noticia, se carga también a la administración representante, porque aquí hubo anuencia del componente fiscal y de la legislatura en llegar a ese número, ¿o no? Las estrategias que tengan, ¿verdad? No tan solo el alcalde de Camuy, representa a los alcaldes federados. Claro. Las estrategias que tenga cada persona para lograr sus objetivos y metas, yo se las respeto. La mía es aprobar el presupuesto de la legislatura y asegurarme que haya consenso entre las partes. Lo mejor posible y que cumplamos con la ley promesa. Y que los números sean transparentes y claros. Pero si él denuncia los números de la Junta, se lleva enredado a la administración. Bueno, si tú se lo preguntas aquí cuando venga él, invítalo que él te lo va a explicar muy bien. Que sabe mucho de eso. De los hubo anuencia, hubo acuerdo. Lo que pasa, let's go back. Vamos de nuevo, vamos para atrás. El gobierno, a través de la gobernadora de la Junta, presentan un presupuesto, el cual la Junta certificó. Y se van quiere decir que está en cumplimiento. ¿De qué fue? Bueno, tienen entre que... unos y otros. Pues, hoy, hubo un acuerdo.
Es que eso es lo que supone que... Y en ese borrador el alcalde de Camuy denuncia de Pues que hubo hoy, un recorte. pues a favor de hoy en la Fortaleza, estoy dando la primicia también aquí, reunión con los alcaldes, la gobernadora. Y de hecho creo que son todos. No estoy en la información que tengo, que no son solamente los federados, sino los asociados, tienen que hablar claro. Y cuando les toque ir a la Junta, que yo sé que en los próximos días eso va a pasar también, Ujú. y pasa en la Comisión de Hacienda, se lo he dicho también a los jefes de agencia también, tienen que hablar claro y ser transparentes. Fíjate que aquellos jefes de agencia que han sido transparentes, por darte un ejemplo, el ombudsman presentó una necesidad de 200 y pico mil dólares para un sistema de tecnología para mejorar sus querellas. Ya lo tienen en el presupuesto. La secretaria del DACO, que ha hecho un trabajo, que está haciendo un trabajo muy bueno, hizo una petición la cual vamos a estar trabajando para lograr que se le asigne dinero para tecnología. Pero tienes que ser transparente. Vamos a recogerle unos chavitos para hacerle un donativo de un flashlight. Que No es- estaba bueno, con el teléfono mirando. Bueno, pues a la precisamente, secretaria del para que DACO. la gente tenga una idea, el DACO no tiene tecnología hoy día, tiene no un tienen flashlight tablet, allí que le no sobre, tienen, para decir el tema que en se la lo lista, podamos en la llevar a lista Valeria. pública, nos mencionó que están a papelito trabajando. O sea, Sí. la región A le envió un papelito a la región B. O sea, error fiscalizador de esa agencia que es importante, no se puede dar, porque las multas que se emiten no se pagan porque está todo a papelito. El presidente se le Tiene que haber añadió tecnología y dinero transparencia. a la UPI, al Correcto. componente de educación también de los, ¿verdad? De los grados de subgraduados, por decirlo de alguna manera, pero se le restaron 19.4 millones de dólares a la Asamblea Legislativa. Ese tema, mira, para que entendan una idea, sí, la reducción entre año y año se debe a una partida que se llama CAPEX. CAPEX son para obras y mejoras permanentes. Ujú. El pasado cuatrenio, el presidente de la Cámara, Hernández Montañez, Tito, logró que la Junta le aprobara un dinero para arreglar unas cosas del Capitolio. El Capitolio es La un edificio cúpula y la cosa de 1929, Ujú. estaba frente al mar, estaba deteriorado, se estaba filtrando. Hicieron unas mejoras, por la situación de la luz en Puerto Rico, se compraron plantas eléctricas, se corrigieron los aires, o sea, que está frente al mar. Sí. Ese dinero no está disponible en esta asignación porque esas obras culminaron. Ahora bien, si Superintendencia, que creo que lo va a hacer en estos días, que es el que trabaja los asuntos de remodelación y mantenimiento del Capitolio, entiende que a algún edificio le hace falta alguna partida, pues se sientan con la Junta y con nosotros estamos dispuestos, ¿verdad?, a trabajar el asunto. Pero esa reducción es específicamente lo que era fondos CAPEX o fondos que eran dirigidos a obras y mejoras O sea, permanentes. que eso no va a la nómina, eso no No, va no, al no. presupuesto de los Se queda igual. legisladores, No sube un centavo más. a las escoltas, a los carros, a los celulares que Gracias. ustedes les pagan. Seguro, las mismas que te pagan a ti Ajá. porque yo no tengo nada de eso. Las mismas que tienes tú y Achero. Representante, si abrimos las líneas ahora mismo, la mayoría de la gente, yo le aseguro que va a pensar que todavía Bueno, ustedes desde tienen el todo eso. 2000 fue el presidente era Carlos Vizcarrondo. Estamos hablando de 2004, 2000. Allí llegué yo. Desde el En ese 2008, momento llegué yo. 2008, bastante tiempo atrás. Yo Ujú, estaba chiquito, ya tú eras abogado cuando eso. ujú. Quitaron los carros y las escoltas. Sigue el mito este de los carros y las escoltas, pero eso se quitó hace, válgame, más de 2008. De por ahí, imagínate. Se bajaron el suelo también. Sí, porque ya el salario está congelado. no Ay, es como las dietas que ustedes... Antes tampoco hay eso. Las mismas que cobran ustedes dos. Las mismísimas. Representante, vivimos una situación con la ley 80 en el pasado cuatrenio. Todavía hay como que unas secuelas ahí porque parece que se decidió el caso en el tribunal. Y queda un mal sabor en que la Junta pueda inclusive invalidar leyes que ustedes en la Asamblea Legislativa pongan en vigor, aprueben y que el gobernador o gobernadora las firme. Hay una ley ahora número 37 que tiene que ver con la exención contributiva del impuesto del CRIM, de ingresos municipales, para las propiedades que se destinan para Plan 8. Que hay problema con eso porque no hay muchas ahora. La gente prefiere ponerlas como Airbnb versus producir. alquilarlas como Plan 8 ya, ni tan siquiera que es un dinero que llega seguro a esos propietarios por alquilárselas a personas. Ya eso no va a estar disponible y como un atractivo le habían incluido una exención para las personas que destinaran su propiedad de alquiler a Plan 8. La Junta puede meterse ahí, pueden hacer eso, tendrá un efecto como el de la ley 80 que tenía que ver con el retiro de los empleados, retiro incentivado. Bueno, a veces con la Junta siempre hay que tener un poquito de cuidado y balance porque hay cosas que sí Si la están, desactivan, la van a pelear. que sí están en su jurisdicción, hay otras Ajá. que no están en su jurisdicción y eso pues Ajá. uno tiene que batallarlo y defenderlo. Pero aquí la preocupación del buen amigo Paniagua, que la cual coincido con él, es que se aclare. Porque él tiene una responsabilidad que cumplir con sus municipios, con todos. No se ha implementado la ley todavía. No, por eso, pero él está pidiendo muy correctamente y muy, ¿verdad? Muy sabio Ujú. que se aclare esta situación porque él no va a estar adelantando. ¿Y de o- dónde sale eso que impacta 45.7 millones el fisco? Dice la Junta de Supervisión. Pues eso Fiscal. yo le voy a pedir a la Junta que me dé copia de eso, esa información, la cual siempre tenemos buena comunicación y la valoremos, pero verdad que no sé dónde sacan esa fórmula. Habría que ver. Si en efecto tiene ese impacto sobre las finanzas municipales.
Ok, la Junta lo único que sí se puede Ajá. intervenir son en los asuntos del Estado Ajá. y de los municipios si reciben fondos estatales. La jurisdicción sobre los municipios, yo no creo que está en la Los jurisdicción. municipios son criaturas, Pero son criaturas de del la legislativo. legislatura, claro está. La, Pero- la Junta se puede meter en el presupuesto de la Cámara y decirle, Johnny Méndez, esa contratación, ese alquiler de ese edificio, no. Bueno, ¿Pueden hacer eso? Si los deja, pues ya pasó con Yaresco. Ujú. Mojica ha sido más respetuoso, pero Yaresco se quería meter en todo. Lo único que la Junta te puede decir es tu cantidad, por ejemplo. La Asamblea Legislativa tiene un número específico de su presupuesto. Ajá. De ahí en adelante son los presidentes legislativos que deciden en qué se gasta eso. Si es, ¿verdad?, en mantenimiento de la estructura, nómina, plan médico, etcétera. Ujú. La Junta no puede decirte específicamente. Buen punto, ¿Qué vas a buen hacer? punto, buen Claro. punto. El plan médico. Yo voy a coger esta compañía. Eso es, por eso es un Vamos a hacerlo más servicio, fácil, tu no casa. tiene que ir a competencia. No, pero vamos a dejarlo en el escogido del plan médico en Cámara y Senado. La Junta le puede decir, no es con esa compañía X, tiene que ser con compañía para Y. nada, absolutamente no. Yo, para darte un ejemplo, de nuevo, no es si Como ellos dice la quieren. canción de Rubén Blades. No es si ellos quieren, es Todo que, cuesta. claro, pero para, Salgan y tiempo, hagan sus tiempo, apuestas a ciudadanía. tiempo. La Junta te puede decir, esta es tu casa, Ujú. te costó, tienes $100,000 para tu casa, pero no te Ujú. puede estar diciendo si el mueble va en el lado izquierdo o el televisor lo pones en esta pared. Los asuntos internos los trabajas tú, siempre y cuando Lo hicieron Junta- con la reforma laboral. la representante. Junta lo que tiene que ver es que el número que se te dio de presupuesto, tú no te excedas de ese número. Si lo ahorraste, gloria a Dios. Lo hicieron con la reforma laboral. De Pero los eso empleados privados. Bueno, en ese representantes. momento, eso fue la pasada, ¿verdad? No estaba. Hace 2 administraciones atrás, otra parece junta. más, pero... Ahora pues ha habido unos diálogos mucho más productivos. Ujú. Y de nuevo, aquí hay que entender que es el asunto de raíz, que es el asunto colonial. Yo sé que a ti no te gusta, pero a mucha gente no le gusta, pero es la verdad. Pero es que yo lo Ley, acepto. ¿cuál es ley el problema? impuesta. Lo que pasa es que ustedes recurren a eso No, como pero última... no es ¿verdad? última, Pero, es que es la raíz del problema. Me impusieron una ley del Congreso, el cual pero yo no también tengo te dieron voto, una moratoria para que no tuvieran la cual yo no cómo tengo alargar voto. las Esa es la cuentas. única parte bonita de la ley. Ah, bueno. Pero me la impusieron. Entonces yo Pero no hay que hablar tengo, de las dos cosas. pues siempre igual que tú yo lo digo, yo no tengo problema con eso. De hecho, la razón por la que podemos operar es eso. Ujú. Porque nuestra constitución dice que primero se paga la deuda. Es verdad que gente no se la lee, pero eso es lo que dice allí. Así es. No dice primero los niños y después las escuelas y después centro médico. Y el Por- contrato de préstamo por eso- también dice que es de lo que Por sobre eso, de la ganancia. por eso es que Ujú. cuando Puerto Rico emitía bonos en los 60, 70, 80 y 90, todo el mundo los compraba. Y Porque eran había triple- el único estado, Eran triple centos. la única jurisdicción de los Estados Unidos que la Constitución lo protege. O sea, mejor garantía que esa. Y eso es la razón por la que, ¿verdad? Hasta cierto punto se le fue la mano. a los Hubo una carta de un congresista federal recientemente y parece haber un designio del propio presidente Donald Trump de que esta junta no ha bregado bien y pudiera ser los últimos días de ella por designio o por orden ejecutiva. Bueno, lo que pasa es federal. que es una ley. La única forma, vamos a dar un repaso, cómo tú sacas la Junta. No se saca pintando con spray en la calle en Atorrey, no se saca con plena ni con ticheres. Así no se van a ir. La única forma es que el tribunal, que se lleva al Tribunal Supremo en algún caso y se declare inconstitucional, cuesta arriba, bien cuesta arriba. Sí. Segundo, es una ley federal. Todas las leyes se pueden derrogar o enmendar. Habría que pasar por Cámara y Senado federal, la firma el presidente Trump. Y si el presidente lo decide, claro que la puede eliminar, pero no de orden ejecutiva. Tiene que pasar por eso legislativo. Si él consigue los votos, fine. Yo veo eso un poco complicado porque el Congreso Federal es bien complicado. No debemos confiar en eso entonces. Aún teniendo los votos de los republicanos. Y la alternativa que es la que estamos trabajando es que tú tengas 4 presupuestos certificados por la Junta. Y a su vez, atado a ¿Cuánto legislación, llevamos según usted? 0, ninguno. Ninguno. En toda la historia que está la Junta, solamente se aprobaron 2 no consecutivos. El pasado iba a lograrse un presupuesto ¿Y qué balanceado. pasó? No hubo acuerdos entre Cámara y Senado, el Ujú. Partido Popular, y en adición, esa misma legislatura, una vez certificaron el presupuesto, empezaron a aprobar cuanta medida Happy Gospel. Happy Gospel es medidas chulas, Sí. sin los fondos. Empezaron a meterle, la verdad, decir cosas que no se podían cumplir. Y la Junta no le certificó. Se buscaron el Había problema. legisladores de su partido haciendo eso. Los que representantes. sean. Estoy diciendo que están mal, no importa qué. Y Por eso es que todavía están allí. Por Y eso es que ganaron con esos anuncios. Por eso es que por lo menos en la Comisión de Hacienda de la Cámara, y fíjate que no Ujú. hemos tenido un señalamiento al día de hoy de la Junta de Notice of Violation de ningún proyecto de ley. Proyecto que no tenga el scoring o se haga la evaluación por la OPAL Ujú. y no cumpla con el plan fiscal, no lo vamos a aprobar, así de sencillo. Porque queremos que la Junta se vaya y queremos que esto esté bien. O sea, una cosa es hacerte feliz por 30 segundos con una mentira o una verdad que te... Pero ustedes están satisfaciendo a la Junta entonces en todo lo que No, piden. la Junta no cumpliendo con la ley. Oye, no es lo que la Junta diga tampoco, Ujú. o sea, aquí hay diálogo. Pero yo tengo que lograr, para que se vayan, 4 presupuestos certificados. Y mi fe, y estamos trabajando duro para que este sea el primero. Satisfaciendo está bien dicho, por si acaso alguien. No, bueno, es si igual tú que se conjuga igual que hacer. que el cumplir verbo con hacer, lo que por si establecen acaso. los 1, 2, 3, 4 veces. De hecho, que él se ríe hacia allá, yo no sé eso. Ya para concluir, no, que tú sabes que yo soy con la gramática y con Sí, la, sí, ya mismo te busco y un con la malletazo por oratoria. ahí.
Mira, No, después te escriben como aquella vez. Sí, ¿te O acuerdas? cuando rompiste el aparato ese. Sí, el también, mallete. también. Es que se nos pone y ahorita creativo. me mandaron la definición de obsesión, porque yo estoy obsesionado con Victoria Ciudadana y con Ah, ¿verdad? su, Bueno, hay una canción, pero su cuando, cantidad no es de salsa, de es de endoso, bachata. su cantidad de endosos. Entonces, Pero no es mire, amor, es antes obsesión. de irnos, representante, ya me quedan unos minutitos, pero ¿nos quitan la ciudadanía por nacimiento con esa determinación del Tribunal Supremo de los Estados Unidos? Habría que leer bien ese caso. Pero la realidad es que, vamos a algo claro, esto es un asunto estrictamente legal. Ujú. La ciudadanía de los puertorriqueños en virtud de una ley de 1917, no es por nacimiento, es una ley y las leyes se pueden cambiar. El que la tiene no la pierde, ya tú y yo no la perdemos. Ujú. Pero técnicamente, y esto no es un asunto, porque yo soy estadista, puede ser independentista, lo que fuera. La ley es clara, el Congreso que decida que a partir de tal fecha los que nazcan son nationals o son ciudadanos de ese lugar, pues eso es un asunto del Congreso. Porque nuestra ciudadanía no viene en virtud de una ley de 1917. Ajá. La ley 11 específicamente se puede enmendar Y es por nacimiento, en el por territorio ley, en norteamericano. el territorio de Puerto Rico por ley. Y si se le quita a un ciudadano que nació en el territorio norteamericano, ¿por qué no se nos puede quitar a nosotros? Eso, por eso es que es importante, por eso es que yo apoyo la estadidad. Porque no me la quiten nunca. Ni mis hijos, ni mis nietos cuando vengan tampoco. Pero es que la estadidad se la están quitando a la gente. Vamos a ver, representante. es distinto. Cuando tú naces en el territorio es distinto. Hay, ¿Cuál es la hay distintos Pero es que casos. es gente que está naciendo en el Tiene- territorio con padres de inmigrantes con estatus Es migratorio no distinto. definido. Eso, Esa es la diferencia. Yo Nosotros no hemos violado ninguna ley difiero. por nacer aquí. El que nace en territorio americano es distinto. De hecho, hay distintos casos. Es que el caso se da en San tienes- Francisco, Pues vamos a evaluarlo. Hay de un distintas niño cosas. que nació de padres El indocumentados. tribunal ha decidido en varias ocasiones, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, además de los ciudadanos, tienes los Samoa, que son nationals. Ujú. El- ¿Todos los territorios? y ahora, si los demás territorios, cada cual tiene una clasificación distinta. Lo que pasa es que el presidente Trump es bastante creativo con Te los temas, felicito por el homenaje pero la amigo, constitución es constitución. del amigo Tito Nieves. Estuvo espectacular el muy bueno. concierto, súper bueno. Súper bueno. Traté de- 50 años. le cuento Así que porque no llegué. bendiciones a Tito y a su esposa. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Y como siempre, más allá de los asuntos de política, porque muchas veces tiene que ver. Tratamos asuntos legales y está conmigo una amiga de algún tiempo, súper orgulloso de ella y de sus logros, la licenciada Michelle Alvarado y Salermo. Buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias por tenerme hoy. Te conocí desde que estabas en la milicia, continúas en la milicia, pero luego de eso te has hecho abogada también y estás llevando a cabo una labor muy importante, una función dentro de todo lo que es el aparato legal y uno que tiene una complicación adicional y más adelante hablaremos de eso. Pero Michelle, quería tenerte conmigo porque hay unos asuntos que se están dando en diferentes frentes que no son los Estados Unidos y que pudieran poner la seguridad nacional, todo el aparato de seguridad nacional en juego. Y no tiene que ver con la administración del presidente o de los presidentes que han habido, tiene que ver con este tipo de conflictos que a veces vienen loquitos, ¿verdad? Que pudieran de alguna manera tomarse represalias en sus manos con ataques que hemos visto. Háblanos un poco de eso y cómo quizás se pueda trabajar dentro de lo que nos puedas decir. Se está trabajando con ese componente de seguridad nacional que pudiera verse en ciberataques, en muchas otras manifestaciones. Nuevamente, muchas gracias por tenerme hoy. Seguro. Y estoy bien alegre de poder tener esta conversación. Es bien importante. Para dar un contexto bien corto a nuestro Puerto Rico, Ujú. la seguridad nacional es el backbone, es la espina dorsal que mantiene nuestra nación íntegra. So, si bien es cierto que hay diferentes tipos de agencias que trabajan para un fin en particular o unos fines en particulares, la seguridad nacional, a diferencia de otros temas, Claro. pues es como la mesa donde todo Tienen que sentarse todas esas Correcto. entidades. Ok. tienen que estar en un unísono Ya. para que sea efectivo. Dicho eso, lo más que está afectando ahora mismito, mientras hablamos, pertinente a la seguridad nacional, es definitivamente cyber attacks and inteligencia artificial. Ahora bien, Se está utilizando para amenazar la seguridad nacional. correcto, un ejemplo, están utilizando drones Ujú. en Ucrania. ¿Y qué tiene que ver eso? Me preguntarán. Bueno, Michelle, sí, tiene que ver. Tiene que ver porque con el reconocimiento facial, o sea, un problema de Claro. seguridad nacional. Obviamente, cada jurisdicción, cada nación tiene sus reglas de juego. Claro. Y es por eso que en Estados Unidos y en Puerto Rico no se utiliza el facial recognition o reconocimiento facial. Eso es uno de los temas. Ahora bien, ¿cómo está aportando la milicia?
estos son tiempos bien unprecedented. No hay precedente. No hay Ujú. precedente. Ok. No hay precedente. Y enhorabuena. De ordinario han trabajado otras tecnologías que no necesariamente están abiertas para el público o para el ente comercial dentro de la milicia. Sé que no puedes dar mucho detalle porque obviamente, ¿verdad? Hay restricción, pero se hablaba del Internet desde los años 60 o 70, el asunto de los aviones estos que no son detectados por radar, también esa tecnología estaba bien adelantada antes, no que se haya hecho comercial, pero dando como unos ejemplos a esos efectos. Pero yo no recuerdo, y quizás me puedas corregir aquí, que haya habido tantos, tuvimos lo de Irak, en un momento dado estaba Vietnam, pero era como que uno a la vez. Ahora está el conflicto de Gaza, está el conflicto de Ucrania, como muy bien traíste, y eso pues nos abre a que quizás gente resienta la participación de los Estados Unidos quizás con alguna de esas naciones que piensen que se están abanderizando mucho más allá de tratar de llegar a acuerdos de paz y demás, y eso nos abra de alguna forma también a estar, y aquí en Puerto Rico no sería una excepción. Eso es correcto. Y en adición a, bien importante destacar el trabajo que hacen nuestros puertorriqueños militares aquí en Puerto Rico. Es imperativo mencionar que Puerto Rico sigue siendo un punto clave y estratégico, que tiene un juego primordial en lo que tiene que ver la seguridad nacional. Ejemplo, en un caso de movilización, tenemos el First MSC, que da el support. Esos son los que están en Bucarán. Eso es correcto, Okay. aquí al ladito de nosotros. Ajá. Y muchas personas que no conocen necesariamente cuál es la misión del First MSC, entre muchas cosas, además De infantero y de... Ajá, ¿qué más se da soporte? En eso tenemos hay ingenieros, hay... Correctamente, tenemos los ingenieros, tenemos unidades que son de signo y trabajan directamente dándole apoyo. O sea, dicho de otro modo, mientras nosotros estamos teniendo esta conversación, Eddie, nuestras tropas en Puerto Rico se mueven, se van deploy. A pesar de que no sea un teatro activo para los Estados Unidos de guerra, o sea, que el conflicto sea entre ellos. Correcto. Interesante. Okay. Correcto. Yo recuerdo y yo creo que lo dialogamos en un momento dado, esta unidad que manejaba el asunto del agua, el tratamiento de agua en ciertas zonas de combate y que casi todos eran puertorriqueños a esos efectos. O sea, algo tan esencial, quizás como darle tratamiento para poder hacer agua potable en sitios lejanos y que no necesariamente haya acceso a la misma. Eso es correcto. Y eso es una de las capacidades. Ahora bien, en estos tiempos es más vulnerable Ajá. la capacidad de Estados Unidos en cuestión de seguridad nacional, scoped en cybersecurity. Okay. Un ejemplo, nuestro presidente, pues, entre otras cosas, determinó de que no se puede sostener ciertas relaciones con ciudadanos de China. Claro. ¿Comerciales o inclusive de comunicación también? Inclusive de comunicación. Sí, en serio. Ok. Recientemente nuestro presidente pues, firmó una orden, un memorando, Ajá. que incluye y no se limita a que las personas que trabajan civiles, federales Ajá. civiles, que trabajan para la Casa Blanca o nuestras agencias en su carácter federal, pues no tengan relaciones interpersonales, relaciones sexuales y todo lo demás con ciudadanos de China. Ok, porque eso pudiera de alguna manera National Security. proveer a que se sepa información de alguna forma preocupante que caiga en manos de quien no sea, me imagino. Eso es correcto. Mira, y para propósitos entonces de cómo manejar tantos flancos abiertos, por decirlo de cierta manera, porque de nuevo está el conflicto de Gaza entre israelíes y Hamás, está el asunto dentro de eso mismo que tiene que ver con los rehenes, está el asunto de los hutíes, está el asunto también allá de las otras, ¿verdad? Los otros conflictos que son complicados en sí. Pero vamos a eso cuando regresemos de la pausa aquí en Nación Z con el licenciado Eddie López. Continuamos conversando de asuntos de seguridad nacional con la licenciada Michelle Alvarado.
Michelle, te dejé como que un montón de cosas ahí en la bandeja, pero evidentemente tiene que ver con cómo esto podría entenderse. No todo el mundo a veces entiende a los Estados Unidos en qué rol funge sobre cada uno, si mandan chavos para allá, si mandan ayuda militar, y cómo eso pudiera ser mal interpretado y abrirnos a un ataque terrorista como el que hemos visto, o inclusive como el que describías, el de los ciberataques y obviamente el rol de la milicia en todo esto, más allá de las agencias de seguridad nacional. Y no nos vayamos lejos, Eddie. Un ejemplo. Recientemente un soldado de la reserva fue parte de una redada. ¿Sabes? Estamos hablando la semana pasada. Ok. ¿Qué tiene que ver eso con seguridad nacional? Ajá. Bueno, bastante, me imagino Eso yo. es correcto. Porque hay información al otro lado, ¿verdad? Eso es correcto. Ok. Y tiene unas repercusiones. En resumido, todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Allegedly, alegadamente, Ujú. este soldado de la reserva fue parte de una redada bajo un indictment y consecuentemente son temas que pues, no se cubren mucho a nuestra ciudadanía. Ajá. Consecuentemente, pues, valga la redundancia, tiene unas consecuencias en cuestión a su rango militar y sus Y el servicios. proceso que ya mismo vamos a hablar de eso porque estás inmersa en ese tipo de procesos también. Eso es Ujú. correcto. Porque si bien es cierto que el soldado aún Ujú. va a tener unas repercusiones en su carrera, dicho de otro modo, su uniforme ya él no va a tener el uniforme. ¿Y esto es correcto? O sea, no es que le bajen de rango, no es que le doqueen la paga, o sea, que le quiten la paga, es que... Es un procedimiento. Pero cuando tienes figuras, y esto lo comentábamos fuera de micrófono, ¿verdad? Y me choca porque ya esa campana sonó, ya esa información está al otro lado. ¿Cómo tú previenes que ocurra un Edward Snowden, que fue esta persona que reveló un montón de secretos, ¿verdad? De información clasificada y que se buscó un problemón que estaban buscándolo y no lo encontraban y todo lo demás. Pero ya cuando tienes una persona que se pasa al otro lado y que la degradaste, que le hiciste de todo, o sea, ¿cómo tú previenes que esa información sea revelada a personas que tú no quieres que sepan? Claro, eso es tremenda pregunta. Ujú. Utilizando este particular, este ejemplo. Ujú. Ejemplo, live. Bueno, este soldado sí se le encuentra culpable, Ajá. pues le va a pasar un proceso que se llama un Admin Separation Board. Es casi administrativo, con un proceso administrativo que se da en una agencia o en un sitio. Se da en el Departamento cuando de te Defensa. destituyen. Ok. En este particular sería aquí en Fort Buchanan. Y esto es casi un juicio. Eso es Adicional a lo otro que se le haya. Ajá. aplica el due process, pero en su carácter administrativo. Ya. Dicho de otro modo, este soldado, potencialmente de encontrarse culpable, pues estaría enfrentándose a una separación administrativa del First MSC, en este particular, del First MSC, y no ponerse el uniforme. Ahora bien, esto es como un efecto dominó. Te enfrentas como soldado, si se te encuentra culpable, te enfrentaste ya a un board administrativo de separación. Dicho de otro modo, pues te van a quitar el uniforme. A la misma vez, te van a revocar tu security clearance. Eso es para lo que puedas saber de ahora en adelante. Eso es correcto. Pero lo que ya tienes al otro lado de acá, prevenir de que lo vayas a compartir, hay unas complicaciones ahí que pudieran incidir hasta el Patriot Act, ¿verdad? Eso es correcto. Para contestar tu pregunta, Ujú. O sea que de momento de pasar a, y disculpa que te interrumpa, de pasar a ser de un oficial condecorado, puedes pasar a ser hasta un enemy combatant. eso es correcto. Y Y te sucede desaparecen más. para Guantánamo por allá. Sucede más del usual. Ahora bien, ya poniéndonos en perspectiva de service member del militar o la militar, a ese punto ya tú eres civil. Ya. Dicho de otro modo, las reglas federales te van a aplicar, sí, aplican también a los militares, a salvedad, pero van a aplicar con otra fuerza distinta a un militar. ¿Por qué? Ya no tienes security clearance. Security clearance en Arroyo Habichuela es tu certificación. Por ejemplo, yo para ser abogada y ejercer, pues tengo que tener una licencia, tengo que pasar la revalida. Obviamente no en el contexto de licencia, pues no es lo mismo. Claro. Pero para darte el ejemplo,
toda vez usted obtiene el security clearance, sea secreto, top secret, public trust, bueno, usted se le hace una investigación bien rigurosa en su carácter personal y la vida y pasión de usted. Cuando usted le quitan su security clearance, usted le puede decir adiós al trabajo federal y al acceso a los documentos clasificados, misiones, todo lo que tenga que ver. Ahora, cuando usted ya no lo tiene, hay un thin line, una línea bien fina, y podría estar entrando en espionaje, diferentes leyes como el Patriot Act, Ujú. pueden castigarlo y sancionarlo. Michelle, tú juegas un doble rol porque además de eso eres abogada y participas de estos procesos también, que más allá del proceso administrativo también a veces hay juicios, porque hay situaciones como de violencia doméstica u otro tipo de cosas que a veces hacen los soldados, porque pues, nadie está exento de eso. ¿Cuánto se parece quizás ese proceso que se lleva a cabo en la milicia? ¿Es más riguroso? ¿Es igual que el proceso que vemos federal o estatalmente? ¿Cómo lo comparas viéndolo como participante activa de él? Se parecen mucho. They mirror each other. O sea, Ajá. se parecen mucho. Lo importante ¿Y las es que condenas y las sentencias también? negativo. No. No necesariamente. Ya. Obviamente va a depender de la jurisdicción y qué Ok. tipo de cargo. En este particular, si hipotéticamente este soldado se encuentra culpable de un crimen, pues se está enfrentando a una separación administrativa. Ujú. No UCMJ, no Ujú. court martial. Dicho de otro modo, no justicia militar, que vendría siendo otros tipos de crímenes. Claro. Como que activamente estar llevando y trayendo la información secreta si estás trabajando en una base de cybersecurity. Qué interesante. Es bien diferente. En ese sentido, pues, tiene contraste, pero no deja a la persona o el service member tener un due process. Son bien parecidos. Miren, la conocí con un rifle en la mano en un momento dado y luego de eso se me hizo abogada, buena amiga de mucho tiempo, así que estaremos comentando sobre estos asuntos próximamente. Nuevamente te vuelvo a invitar para hablar de estos asuntos de seguridad y mucho militar aquí y allá también. Súper importante tratar esos asuntos. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Gracias, Eddie. ¿Cómo no? Gracias a todos. Regresamos en breve aquí en Nación Z con el licenciado Eddie López. Y algo que está en la primera plana de hoy y que me parece sumamente importante y preocupante porque también emplea a una cantidad de puertorriqueños y que se han preparado y han tenido, ¿verdad? Han apostado a este tipo de empresa e industria. Y hemos tenido uno que otro asuntito por ahí, inclusive del gobierno, que no se ha manejado bien. Y hablo de las clínicas de cannabis medicinal. Los dispensarios se están, en un momento dado, y esta es mi opinión personal, se canibalizaron entre ellas. Había demasiada ¿verdad? Versatilidad quizás. Se dispararon los precios, las licencias, no necesariamente, el proceso de licencia no ayudó, era un poco costoso y ha provisto para que de momento la gente no renueve las licencias y se haya caído ese mercado con proporciones significativas, hayan tenido que cerrar los dispensarios y hayan tenido que también bajar el precio, porque mire, esto es oferta y demanda. Aquí no hay más nada. Si no hay mercado y no se compra, el precio tiene que bajar porque el productor o los productores siguen teniendo su producto, ¿verdad? Y lo llevan y lo ofrecen. Pero si no hay suficiente demanda, si no hay la licencia correspondiente para ello, evidentemente esto causa un problema. Y vuelvo y repito, muchos puertorriqueños apostaron a esto. Quizás, hay que decirlo, las restricciones impuestas por el gobierno no ayudaron en términos de las renovaciones de licencia, en términos también de las restricciones que no podían manejar, que no fuera efectivo o dinero en efectivo, no permitían tarjetas y le hicieron la vida cuadritos también para esos dueños de dispensarios, el producto de sus ventas poderlos depositar, hacer sus pagos correspondientes. Todo esto ha incidido a que haya menos proveedores o menos dispensarios de este tipo de industria en la isla. Y de momento, aquí en el área metropolitana las vimos proliferar. Esa avenida Ashford había uno o 3 clínicas por cada bloque. Y ciertamente pues sobrevivirán las que puedan hacerlo y aguantar el empuje. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López.